Cuando el día está arrancando, conversamos de esos temas que interesan y nos hace tan bien conversar. Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, bendiciones para todos. Estamos acompañándoles ya en este día miércoles 19 de octubre. Pasó el 18 de octubre. Disturbios por aquí y por allá, algunas micros robadas, algunos supermercados, farmacias saqueadas, pero menor, gracias a Dios, algo menor. Yo tengo mi propia teoría sobre eso, pero me la voy a reservar. Lo importante es que estamos aquí compartiendo con ustedes, disfrutando de esta mañana que al parecer va a venir con mucho sol. Yo había visto en mi pronóstico de tiempo en mi celular que hoy día llovía y se mantiene la lluvia, quizás lloverá por acá en Paine, pero vamos a ver, casi nunca se equivoca mi pronóstico de lluvia, es como raro, pero puede ser que caigan las últimas gotitas del año. Nosotros por acá, en la temporada de programas que hemos abierto, Decisiones, la hemos titulado Decisiones, y estamos analizando un subtema dentro de las decisiones, aprendiendo a conocer la voluntad de Dios, para posteriormente obedecerla, y al obedecer esa voluntad de Dios, que tiene tres aspectos: soberano, moral e individual, ¿cierto? Esas son las tres aristas de la voluntad de Dios en las que nosotros podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Al conocer la voluntad de Dios, como les decía, vamos a poder tomar decisiones sabias, correctas. No vamos a estar lamentando, como muchos. Ha pasado el tiempo, yo mismo soy bien honesto, he tenido momentos en donde ¿por qué hice esto? ¿Para qué dije esto? Tomé una decisión, tuve las consecuencias de la misma. A veces son buenas consecuencias porque nos damos cuenta que han sido buenas decisiones tomadas, y a veces malas consecuencias. Todo tiene que ver con desde a dónde tú te apoyas para tomar decisiones. Estamos enfrentando casi ya 2 meses que nos quedan de fin de año, estamos hasta 19, 2 meses y fracción a 19 de octubre. Y hay que redimir el tiempo. Todo aquello que no logramos durante todo el año, todo aquello que se nos trabó o que no pudimos conquistar, yo creo que con buenas decisiones, finalizando estos 2 meses y medio, podemos lograr redimir el tiempo. La palabra redimir hace relación a rescatar, a aprovechar bien nuestros tiempos. Eso es más o menos el contexto. Yo he estado dando algunos consejos para poder familiarizarnos con lo que es la voluntad moral de Dios expresada en la Biblia, ¿cierto? La Biblia es la voluntad moral de Dios expresada, y estuve hablando sobre, antes de interpretar o querer saber lo que dice la Biblia, leerla. Segundo, maratones de lectura y, por supuesto, memorización de ella. Memorización de pasajes bíblicos que van a estar en nuestro corazón y en nuestra boca, para en el momento preciso usar esa palabra y tomar decisión. Y tercero, el decatrón le llamé, que tiene que ver con ir leyendo la Biblia y encontrar en cada capítulo un tema general con el cual nosotros podamos hacer análisis, tomar apuntes, y así conozco gente que ha leído la Biblia y ha estudiado la Biblia sin ser seminarista o ir a una facultad teológica. Todo tiene que ver con la disposición que tú tienes. Y para nosotros, los que somos cristianos, lo más importante es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estamos destruidos. Estamos muertos, no podemos avanzar porque la palabra abre camino donde no lo hay. Son exactamente las 9:09 de este miércoles 19 de octubre. Nos está escuchando por la 96.5, ahí está Charlie con nosotros. Y tenemos el fanpage en Facebook, Inicia Radio, nos puede ayudar a compartir, así llegamos a más oídos, a más corazones y pavimentamos juntos un futuro de esperanza. Aquí estamos en el programa Cambios, un mejor camino para tu vida. Aarón Miranda, ¿cómo estás? Buen día, pastor. Qué mejor que iniciar este día escuchando palabra de Dios, tal cual. Buen día, mi pastor, dice, trabajando, ando. Sigo por la 96.5 FM. Está en Facebook también, fanpage Inicia Radio. Usted tiene el canal 670 de BTR Cable como otro medio para escuchar la programación de Inicia Radio y este programa Cambios. Tenemos el www.iniciaradio.cl para encontrar toda la información, la misión, visión, locutores, programas, y hay un segmento dentro de la página informativo sobre las 15 radioemisoras que completan el territorio nacional desde Antofagasta a Punta Arenas. Si usted vive en Talca, si usted vive en Chillán, en todos esos lugares, Antofagasta, Copiapó, hay dial FM para tu localidad y región. Eso quiere decir que puedes escuchar en el auto.
Puedes ir a cualquier lugar y escucharnos. Radio de tu casa, radio de tu celular. Entra a www.iniciaradio.cl y encontrarás toda esa información. También en la misma página tienes un plugin. Y la descarga gratuita de aplicación Inicia Radio para sistemas iOS, Android, plataformas de descarga Google Play, Apple Store. Estamos listos con toda la información, preparados para poder ir a la música. ¿Quién nos acompaña? Un clásico de una banda chilena de los años 90 y 2000. En tu presencia con la canción En Secreto. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Sí, por acá estoy, Eric Riveros, su servidor desde la comuna de Paine en este día, miércoles 19 de octubre, y Joaquín desde San Joaquín, valga la redundancia. Estamos conectados a través de plataformas digitales para poder hacer llegar hasta tu casa el programa y recordarte que hoy miércoles es nuestro día de estudio de discipulado en el Ministerio Internacional Cambio. Tenemos 3 niveles de discipulados, 1, 2, 3 módulos que nos ayudan a entregar la visión de la iglesia, la cultura de la iglesia, y así las personas pueden saber cuáles son nuestras doctrinas. Tenemos un poquito más de 100 personas entre los 3 niveles estudiando módulo 1, módulo 2, módulo 3. Yo estoy dando el módulo 2 y hoy voy a estar hablando de la segunda parte de lo que es la doctrina de la Santa Cena. ¿En qué creemos nosotros sobre el sacramento de la Santa Cena? La semana pasada hice la primera sección y ahora voy por la segunda parte de lo que es la Santa Cena como un sacramento y como una orden directa de Jesús. Hagan esto en memoria de mí. Tenemos a varios ahí que se han sumado. Beatriz Acevedo Vicente, ¿cómo estás? Joanita, tenemos a Cristian Castro, un abrazo, pastor, bendiciones, dice Sandrita, que siempre está con nosotros, y Lorena, bendiciones para usted, pastor, y todo su ministerio. Gracias, Lorena, gracias, recibimos esas bendiciones y las replicamos para todos los que nos están escuchando en todo lugar de Santiago o donde quiera que se encuentren en nuestro país. Somos el programa Cambios, un mejor camino para tu vida, y estamos aquí de lunes a viernes en Inicia Radio de 9 a 10 de la mañana. Hoy quiero abrir un tema bien interesante porque es lo que todos quisiéramos tener, y es la libertad. ¿Cierto? La libertad para poder hacer lo que queramos, la libertad para poder decir lo que queramos, y justamente ha estado muy en el tapete esto de las declaraciones que ministros, diputados y personas han hecho con respecto a carabineros, y está justamente esta disyuntiva entre se podrá decir, uno tendrá la libertad de expresar lo que quiera, podrá decir lo que quiera sin ninguna repercusión, y justamente hoy quiero hablar sobre la libertad, pero quiero añadir el concepto que nadie está hablando, la responsabilidad, porque si tú quieres libertad, también tienes que ser responsable de esa libertad. Y el primero que nos enseña sobre la libertad con responsabilidad, Dios. Dios es el primero que nos da la posibilidad de elegir lo que queramos, pero también nos hace entender que tendremos de eso una responsabilidad, o sea, que daremos cuenta. Y quiero hablar sobre la libertad y la responsabilidad que Dios nos da de elegir lo que queramos. Lo que se conocería como libre albedrío. Es como el tema más que se asemeja más a lo que hoy quiero abrir, y que se llama la libertad y la responsabilidad que Dios da de elegir. Tú puedes hacer lo que quieras. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ello. En otra carta dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y eso es importante entenderlo, porque, por supuesto, Dios no está con una pistola en tu cabeza diciéndote vas a hacer todo lo que yo quiero, vas a cumplir con mi palabra. No, Dios te deja la opción, Dios te da una libertad para elegir, pero también te da una responsabilidad para que asumamos las consecuencias de las decisiones. Si estas son buenas, buenas consecuencias. Si estas son malas, malas consecuencias. Miren, San Agustín, un padre de la iglesia, dijo esto, precisamente esto: ama a Dios y haz lo que te plazca. Son palabras de San Agustín, un padre de la iglesia. Ama a Dios y haz lo que te plazca. En otras palabras, let it be, o no sé si se pronunciará así, vive la vida, haz como quieras. San Agustín es el autor de esta cita: ama a Dios y haz lo que te plazca. Es una extraordinaria declaración, ¿eh? Y para mí tiene toda la razón. Bueno, anterior, en varios siglos, al concepto justamente de ama a Dios y haz lo que te plazca, él se preocupa de hablar de cómo tomar decisiones, y esto se convirtió en la postura tradicional del mundo cristiano o protestante, y se enunció con mucha audacia el segundo principio del enfoque de la sabiduría. Nosotros debemos ser gente sabia para poder tomar buenas decisiones. Cuando no hay una orden, Dios nos da la libertad y la responsabilidad de escoger.
Por favor, escuche esto. Estamos introduciéndonos al tema la libertad y la responsabilidad que Dios nos da para elegir. Bueno, cuando no hay una orden directa o expresa de Dios, Dios nos da la libertad, pero no podemos dejar a un lado la responsabilidad. Porque si Dios nos deja hacer lo que queramos, no quiere decir que no tendremos responsabilidad de esa libertad, sino que cuando no hay una orden directa de Dios, Dios te dará la libertad, pero también la responsabilidad de escoger. Y en ocasiones, esto de ama a Dios y haz lo que te plazca, esta frase de San Agustín, es mal interpretada, y San Agustín muchas veces ha sido mal interpretado, de manera que hay que ser muy cuidadosos con esta frase. El haz lo que te plazca no debe separarse del ama a Dios. ¿Se da cuenta? Porque la primera frase sujeta a la segunda. Ama a Dios. Si amas a Dios, puedes hacer lo que quieras. Y si amas a Dios, no vas a hacer nada dentro de eso que quieras que deshonre a Dios. Haz lo que te plazca. No puede disociarse o separarse de ama a Dios. Y ama a Dios debe ser bíblicamente definido. Entonces ya no hay tanta libertad. El haz lo que te plazca no debe separarse del ama a Dios, y el ama a Dios debe ser delimitado bíblicamente. La persona que realmente ama a Dios guardará sus mandamientos. Esa es una de las frases que hemos repetido durante todas estas semanas de estudio, o todo lo que hemos estado aprendiendo juntos. Ama a Dios, y el que ama a Dios guardará los mandamientos de Dios. La obediencia a estas órdenes expresadas de Dios en la Biblia no siempre son guardadas por el hombre, pero son aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, aun cuando nosotros no las obedezcamos, porque recuerde que todo lo que Dios pide tiene que ver con su revelación de la voluntad moral que Él tiene para nosotros. Bueno, San Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que te plazca. No debe negarse la segunda mitad de la máxima de San Agustín, haz lo que te plazca. Cuando uno guarda todos los mandamientos de Dios, entonces es libre de hacer lo que quiera, pero oiga esto, sin desagradar a Dios. Así se entiende esta declaración, esta frase célebre de San Agustín. Ama a Dios y haz lo que te plazca. Tú vas a hacer lo que quieres si amas a Dios. Si amas a Dios, eso va a estar delimitado y expresado bíblicamente. Y si guardas los mandamientos de Dios porque amas a Dios y los obedeces, entonces nada de lo que hagas en esa libertad perjudicará y tendrá consecuencias nefastas. Hay un poco de lo que quiero comenzar a abrir como arista dentro del programa. Decisiones, la libertad y la responsabilidad que Dios nos da de elegir. Eso es lo que vamos a estar abriendo durante esta etapa de los programas desde hoy miércoles. Recuerde, hoy a las 20:30 horas tenemos estudio bíblico en el Ministerio Internacional Cambio. Tenemos una transmisión dual. Parte por YouTube y termina por YouTube, pero a esa hora de las 21:10, 21:15, cada hermano que es parte y que cursa formalmente la Escuela para Discípulos, ingresa por un link de Zoom a su respectiva clase. Estamos terminando por ahí por máximo 10 de la noche. Hoy es día de estudio y queremos estar contigo desde las 20:30 horas por YouTube, Ministerios Cambio. Recuerde que el Ministerio Internacional Cambio es nuestro patrocinador. Ellos son los que sostienen financieramente la visión de este programa, que es educativa, temática. Estamos trayendo todos los días herramientas bíblicas para que tomes buenas decisiones. Se nos va el año. Ya estamos casi con el 2022. Vamos para un 2023 que va a ser mucho más desafiante. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar para que nos vaya bien? Para que todo lo que hagamos nos vaya bien. Eso tiene que ver mucho con lo que decides. Y lo que decides tiene relación con lo que conoces de Dios. Vamos a ir a escuchar música. Esta programada por Juaco, acompañada de toda la programación de Inicia Radio. Y regresamos para seguir hablando de la libertad de elegir que Dios nos da, pero también la responsabilidad que tenemos al hacer elecciones. Escuchamos música por la 96.5, Inicia Radio, FM. Bien. Aquí estamos hablando sobre la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones. Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones. Hay momentos en donde las órdenes de Dios están ausentes. Y digo esto porque no va a haber una orden directa de Dios en tu vida. No la vas a poder reconocer desde un punto de vista moral, ni desde un punto de vista soberano, ni desde un punto de vista individual, que son las tres características de la voluntad que expresa la Biblia y que nos enseña la Biblia. Y cuando no existe una orden directa de Dios, Dios nos da la posibilidad de escoger, de elegir.
lo que nosotros queremos. Y dentro, y preste atención porque es muy interesante lo que hoy vamos a hablar, porque estamos hablando del libre albedrío, de esta capacidad que tenemos de escoger, pero de hacernos también responsables de lo que escogemos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es muy importante que sepas que las decisiones son elecciones. Y estas elecciones deben ser alineadas a la voluntad de Dios. Aun cuando Dios nos ha expresado muchos mandamientos, principios, leyes, ordenanzas, van a haber momentos en donde no va a haber una orden expresa de Dios y Él te va a dar la posibilidad de escoger. De aquí la frase ama a Dios y haz lo que te plazca de San Agustín, que no invalida esto de hacer lo que Dios quiere, sino más bien nos lleva a un nivel más profundo de libertad en la cual nosotros no queremos desagradar a Dios. Y desde la voluntad moral, dentro de ella, en la voluntad moral de Dios hay un sector de libertad. Por supuesto, Dios no somos marionetas de Dios. Dios no nos dice, come esto otro. No somos nosotros los responsables de comer y de escoger lo que comemos. Uno no puede equivocarse. Y esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Tú y yo no nos vamos a equivocar si somos obedientes a la voluntad moral de Dios. Y aquellos que amamos a Dios obedeceremos su voluntad. No nos escaparemos de las líneas o de los lineamientos, de los límites, de los linderos que Él ha establecido para nosotros. Y es en este punto, hablando sobre libertad dentro de la voluntad moral de Dios, en donde vamos a hacer uso de la sabiduría bíblica. La Biblia expresa mucha sabiduría. Dentro de sus páginas está la sabiduría que viene de lo alto. Y esta sabiduría es distinta a la sabiduría y difiere de la sabiduría tradicional. Nosotros decimos que la sabiduría es por experiencia, la gente mayor, avanzada en edad, es sabia, pero la sabiduría bíblica no tiene que ver con la edad. La sabiduría bíblica tiene que ver con la experiencia y el conocimiento de Dios. Bueno, en este punto vamos a hablar justamente de que hay un centro que es el blanco dentro de lo que es la voluntad moral de Dios, que se usa para representar lo que Dios quiere de nosotros y es revelado dentro de un sector, ¿cierto? Yo lo decía así hace unas semanas atrás, es como que la voluntad de Dios está en un círculo, dentro de todo ese círculo está lo que nosotros debemos hacer y cualquier cosa que traspase ese círculo sería desobediencia a la voluntad moral de Dios. Pero dentro de ese círculo, en donde Dios expresa todo lo que nosotros necesitamos y debemos hacer, hay un espacio para la libertad. Hay un espacio para la libertad, pero con responsabilidad. Y nosotros podemos estar tranquilos de que dentro de ese círculo que representa la voluntad moral de Dios que tiene, ¿cierto? Ese círculo expresa que hay límites, también hay un espacio de libertad. Y como si Dios dice todo lo que yo tengo que hacer dentro de este espacio y no me puedo salir, entonces, ¿cuál es la libertad? ¿De dónde saco esta idea? Bueno, la saco y la encuentro por primera vez en el huerto del Edén. Miren, si me permiten, voy a hacer una propia interpretación, un poco más una humorada de lo que se presentó en el huerto del Edén. Y lo voy a titular así, la primera comida o la primera cena. Y voy a decirles que Adán estaba hambriento. Se había ido a un día largo, cansador, le había estado poniendo nombres a todos los animales y la siesta lo había aliviado. La presentación de Eva lo había dejado estimulado, le habían dado a su ayuda idónea. No obstante, apenas el sol comenzó a ponerse en su primer día, Adán descubrió que tenía hambre. Creo que deberíamos comer, le comentó a Eva. Busquemos algo para la cena. Este es un diálogo entre Adán y Eva. Y ella le dice, eres tan decidido, Adán, por eso tú eres el hombre. Me encanta que seas como lo que Dios quiere para mí. Creo que esa emoción de haber sido creada también me dio hambre. Mientras discutían qué comerían, decidieron que Adán recogería fruta del huerto y que Eva la prepararía para la cena. Adán entonces se ocupó de su tarea y pronto regresó con una canasta llena de fruta madura. Se la entregó a Eva y fue a remojar los pies a la tranquila corriente del río Pisón hasta que la cena estuviera lista. Era la tarea que le correspondía a la mujer. Mientras reposaba, recordando los nombres de los animales por alrededor de 5 minutos, escuchó la voz preocupada de Eva, su esposa, que le decía, Adán, ¿podrías ayudarme un momento? Sí, ¿cuál es el problema, cariño? Le dijo Adán a Eva. No estoy segura de cuál de estas maravillosas frutas debo preparar para la cena. Oré buscando la dirección del Señor, pero no estoy segura de lo que Él quiere que haga.
¿Se dan cuenta? Estoy introduciendo aquí el concepto de que a veces no hay órdenes directas de Dios para ciertas cosas y nos da la libertad de escoger. No quiero hacer, dijo ella, algo contrario a su voluntad en mi primera decisión. ¿Irías, por favor, a hablar y a preguntarle al Señor qué debería hacer en cuanto a la primera cena? Bueno, el apetito de Adán se había intensificado y comprendía el dilema de Eva, de manera que se alejó para hablar con el Señor y enseguida regresó perplejo. Y bien, le dijo, quiso saber Eva, ¿no respondió a tu pregunta? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no te dijo nada? No mucho, dijo, le respondió Adán. A decir verdad, repitió lo que dijo antes, cuando recorríamos el huerto. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías comer. Y te aseguro, Eva, que me mantuve alejado del árbol prohibido. Me alegro, dijo ella, pero eso no soluciona mi problema, comentó Eva. ¿Qué fruta debo preparar para la primera comida esta noche? Bueno, el estómago de Adán hacía tanto ruido y se dio cuenta de que los leones no eran los únicos que rugían, de manera que respondió, jamás había visto manzanas tan crujientes y jugosas, dijo. Siento paz en cuanto a ellas. ¿Por qué no las preparas para la cena? Bueno, también estoy derribando aquí un mito de que la primera fruta o la fruta prohibida era una manzana. No, es un fruto, dice la Biblia, no habla de una manzana. De acuerdo, Adán, dijo Eva. Supongo que tienes más experiencia que yo en cuanto a tomar decisiones. Y aprecio el liderazgo que tienes sobre nuestra familia. Te llamaré cuando esté lista. Bueno, Adán estaba a mitad de rumbo hacia el río cuando escuchó a Eva que lo llamaba nuevamente. Volvió corriendo hasta el claro donde ella estaba trabajando y por su emoción se disipó al ver el rostro de ella. ¿Más problemas?, dijo. Adán, no puedo decidir cómo preparar estas manzanas. Puedo cortarlas en rodajas o en cubos, pisarlas como puré, cocinarlas en una tarta, en un pastel, hacer bañuelos, asarlas. Deseo tu ayuda, pero también quiero tener la certeza de que esto es la voluntad de Dios respecto a esta decisión. Yo quiero decirle, esto es todo un análisis mío, alternativo, no es lo que la Biblia dice. ¿Serías tan amable de volver donde el Señor y preguntarle sobre cómo debo preparar? Estoy reforzando esta idea de que cuando no hay una orden directa de Dios, tú tienes libertad para hacer lo que quieras, pero también tienes la responsabilidad de esas decisiones. A Adán no le agradaba volver a molestar al Señor, pero luego de que Eva le dijera algunas frases amables, aceptó ir. Al regreso comentó, obtuve la misma respuesta que antes. ¿Cuál era esta respuesta? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Bueno, quedaron silenciosos porque es como que no respondía Dios a la pregunta. Luego, con un brillo en los ojos, Adán exclamó, Eva, Dios repitió esa frase en respuesta a mi pregunta y estoy seguro de que Él nos podría decir qué comer y cómo, pero también creo que Él nos ha dado la libertad para tomar decisiones. Lo mismo sucedió con los animales. Él me dijo que le pusieran nombre a los animales, pero no me susurró ideas al oído. Poner esos nombres era mi responsabilidad. Eva lo escuchaba, lo observaba, pero con mucha incredulidad. ¿Quieres decir que podríamos comer de cualquier fruta en la cena? ¿Me estás diciendo que no me apartaría de la voluntad de Dios en esta decisión? ¿Que tengo esa libertad? Le decía Eva a Adán. La única manera, le responde él, en que podrías hacerlo es si tomaras fruta del árbol prohibido. Pero ninguna de las frutas que yo te traje es de ese árbol. De modo que creo que tenemos la libertad de comer un poco de cada una de ellas. Bueno, Adán sonó los nudillos y exclamó, qué buena idea, comamos una ensalada de frutas. Y así lo hicieron. Así es como yo más o menos me imagino el modelo de la libertad y la responsabilidad, en el ejemplo que les acabo de dar. Nosotros tenemos libertad dentro de los límites revelados por parte del propósito de nuestro Creador. Y esto es así desde el principio, porque fue declarado en forma explícita en uno de sus primeros mandamientos registrados, como la demostración de la bondad que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hizo Dios? Comenzó con su primera orden, con una declaración de alcance de la libertad a la elección de Adán. ¿Qué estoy diciendo? Puedes comer de todos los árboles del jardín, y luego agregó, la única restricción es que no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Le dio una explicación clara. Porque tendrás una consecuencia de esa violación.
En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice, si comes de ese árbol, el día que comas de ese árbol, morirás. Ciertamente morirás. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos libertad dentro de los parámetros que Dios nos ha permitido tener libertad? Bueno, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal estaría fuera del círculo de la voluntad de Dios. Yo les dije, es como que la voluntad de Dios se expresara dentro de un círculo. El árbol, la restricción del árbol, del conocimiento del bien y del mal, cuando Dios le dijo, si comes de ese árbol morirás, morirás porque saldrás de ese círculo que yo he establecido. Estaba prohibido. El resto de los árboles del Edén no solo están dentro del gran círculo de la voluntad moral de Dios, sino que estarían dentro del círculo de la libertad. Por favor, escuche esto. Si hubiera habido un árbol del que se les pidiera que comieran, hubiera estado dentro del círculo de la voluntad moral, pero no dentro del más pequeño de la libertad para elegir. Yo quiero explicarlo así. Cuando no hay órdenes directas de Dios, entonces podemos aplicar la frase, ama a Dios y haz lo que te plazca. No tenía que Adán ir a preguntarle a Dios cómo cocinaría las frutas que sí podía comer. Adán solamente no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol estaba fuera de los límites que Dios había establecido, a los cuales le había dado una condena. Si comes de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, morirás. ¿Qué hizo el hombre? En vez de aprovechar su libertad dentro del campo del círculo, fue y salió. Por esta atención y por esta llamada de atención que tiene para todos nosotros el salir del círculo de la voluntad moral de Dios. Esto es intrínseco en el hombre. Y que Dios haya establecido límites no quiere decir que no exista libertad. Y esa es la mentira que mucha gente ha querido poner y en la que ha querido incluir a Dios. No, es que si tú eres cristiano, si conoces a Dios, vas a tener que restringirte en todo lo que crees. No. Dentro de la voluntad moral de Dios, que es ese círculo donde cupe, donde entra todo lo que es agradable a Dios, existen sectores de libertad. Y tú tienes que aprender a que esos sectores de libertad no son para hacer lo que te plazca, no es chipe libre dentro de la voluntad moral de Dios, sino que es consecuencia de conocer a Dios para hacer lo que a Él le agrada y lo que también a ti puede llegar a satisfacerte. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la voluntad de Dios que tiene sectores de libertad para nosotros, pero que también nos hace entender que cuando Dios nos pide algo, no podemos reservarnos nada, no podemos hacer lo que queremos, sino que estar alineado y obedecer a lo que Él ha expresado para nosotros. Aún dentro de eso, aún dentro de ese límite que Dios ha establecido, tenemos libertad. Pero tenemos una libertad sin reservas para Dios, sin límites para Dios. Eso quiere decir que lo que yo haga tiene que ser bíblicamente anunciado. Tiene que haber estado escrito en la Biblia. No puedo salirme de los marcos de lo que la Biblia ha enseñado como la voluntad moral de Dios. Un poquito de esto es lo que canta Marco Barrientos, sin reservas, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Esta es una de mis canciones favoritas. Tengo que confidenciar esto. Esta es la canción que Dios utilizó cuando yo me rendí al llamado que el Señor tenía para mí. Dios usó esta canción para decirme, tú tienes tu propia proyección, pero yo tengo una diferente para ti. Yo recuerdo ese momento, estaba terminando mi último año de universidad y Dios me llama a servir en el ministerio, en la iglesia. Y recuerdo que fue un esfuerzo magno porque yo empecé a estudiar y comencé a estudiar en Argentina. Me fui a vivir a Argentina en el año 2002, 2003. Y mientras estaba haciendo mi primer año de instituto bíblico, estaba a la par terminando mi proyecto de título para la universidad. Yo soy comunicador por profesión, comunicador audiovisual. Y tuve que hacer a la par de mi primer año de facultad teológica el final del proyecto de título para presentarlo a mitad del año 2003, si no recuerdo mal. Bastantes años de eso, 20 años atrás, 21 años atrás. Y la verdad es que fue un tiempo de decisiones en donde yo pude decir, Dios, quiero que se haga tu voluntad en mí sin reservas, sin condiciones. Cuando analizamos esta primera escena en donde Dios le da al hombre, en Adán, en Eva, me estoy refiriendo, la libertad de escoger, elegir, pero también la responsabilidad de lo que esto conlleva, al no haber una orden directa de Dios, al decirle, hay una orden, directa de Dios cuando le dice, puedes comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal,
no comerás, porque de cierto morirás. Esto es perfectamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos con respecto a la libertad y la responsabilidad que Dios nos da para elegir. Este es el diseño divino. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su propia imagen y a su semejanza. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, se está refiriendo y da cuenta del gran valor que el hombre tiene para Dios. Y eso lo distingue de todos las demás criaturas. El hombre es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Solo los seres humanos fuimos investidos con las características de la personalidad, el intelecto, las emociones y la voluntad de Dios. Solo a nosotros, a los hombres, se nos dio una posición de responsabilidad que requiere el uso de los atributos del alma. Escuche esto. Si el hombre y la mujer tomaran sus decisiones por instinto, que es lo que hacen las demás criaturas, los animales, no nos diferenciaríamos en nada de ellos. Si solicitaran la atención directa del Creador para cada decisión, y a esto me estoy refiriendo con que no debemos ir a preguntarle a Dios todo lo que tenemos que hacer, no seríamos más que robots programados. Dios, ¿qué como hoy? ¿Con qué me visto? ¿Me pongo o no me pongo zapatillas, Dios? No, no es así. Así no funciona el diseño de Dios en cuanto a la libertad y a la responsabilidad que Dios nos da de elegir. No, así no. No somos marionetas. No somos robots programados. Cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, lo que hizo fue darnos la libertad y la responsabilidad de elegir cada una de las cosas que nosotros creamos que pueden ser agradables a Dios. Y esto es por diseño divino. Solo el que tiene la imagen del diseño divino, solo el que tiene la imagen de Dios, puede tomar decisiones de la misma manera que el Creador. Mire qué interesante, porque aquí estamos hablando de un Dios diferente al que nos han querido hacer conocer. Si tú y yo queremos tomar decisiones correctas, tenemos la libertad de escoger lo que queramos. Espero y creo que nuestras decisiones serán con respecto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dentro de su palabra hay libertades que nos harán entender que hay cosas que hacemos que agradan a Dios y cosas que hacemos que no agradan a Dios. Dios delimitó. Él puso ciertas prescripciones porque Dios tiene un carácter y a Dios nadie lo puede evaluar en eso. Si Dios dijo que había que poner límites, nadie puede analizar eso, nadie puede ir contra lo que Dios estableció, pero los hombres insisten en analizar, evaluar y juzgar para decidir con la libertad que ellos quieren. Mire, ninguna otra criatura, salvo el hombre, ha recibido por parte de Dios la capacidad de juzgar con libertad. Solo los seres humanos recibimos la dignidad de afrontar con responsabilidad moral las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, hablamos de la naturaleza de la imagen de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza de la imagen de Dios en nosotros, requiere que las personas sigamos las órdenes de Dios y actuemos como Dios actuaría, que hagamos como Dios haría, dentro de los mismos aspectos que tenemos de la libertad. Entonces, ¿cómo tomo decisiones, Eric? ¿Con quién me caso? Con una persona que crea lo mismo que tú. No que piense igual que tú, sino que crea como tú. ¿Por qué me tengo que casar con un cristiano? Yo quisiera casarme con alguien que no es cristiano. La Biblia dice, no se unan a yugo desigual. Pero con esto no te está diciendo que no te puedes unir a una mujer. Te está diciendo que hay un principio para poder escoger. Y tienes libertad, tú puedes escoger la persona con la que te quieres casar. Pero tiene que ser alguien que ame a Dios como tú. Porque todo lo que esté fuera de ese círculo sería no te unas a yugo desigual. Cualquier mujer. Te puedes casar con cualquier mujer que esté dentro de la iglesia. Pero si hay alguna fuera, eso es yugo desigual. Tienes libertad dentro de ese círculo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el hombre siempre quiera eso poco que hay fuera del círculo que Dios estableció como su voluntad moral? Es una buena pregunta,
¿Por qué siempre queremos traspasar los límites? Eso es lo que yo quiero dejarte pensando hoy. ¿Por qué no mejor hacer uso de la libertad dentro de los marcos de la voluntad moral de Dios? Hay mucho para escoger dentro de lo que Dios ha establecido como su voluntad para nosotros. Por favor, no seamos necios, seamos sabios. Mantengámonos dentro de los parámetros que Dios ha establecido como su voluntad para nosotros. Y dentro de esos parámetros, sepamos hacer uso de la libertad y la responsabilidad que Dios nos da de elegir. Decisiones, en cambios, un mejor camino para tu vida. Nos volvemos a escuchar mañana y cerramos la semana juntos aquí por la 96.5 Inicia Radio FM. Buen miércoles, nos vemos por la tarde. Escuela para Discípulos. Chao, 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 chao. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.